que es precisamente de lo que se trata el encuentro de hoy, vamos a recordar lo siguiente. Si la cultura es la huella del hombre sobre la tierra, si es todo lo que hacemos, pues las manifestaciones culturales son infinitas. Así No es. podemos, desgraciadamente, tratar de abarcar, de decir, son hasta aquí, porque mientras estamos aquí ahora mismo, en este lugar, conversando, hay alguien que está creando algo auténtico que le identifica y es un modo de expresarse. Entonces, ya eso es una expresión cultural, una manifestación cultural. Entonces, las manifestaciones culturales son tangibles e intangibles. Es decir, todo, por ejemplo, el modo de vestirse de una comunidad le identifica, es una manifestación cultural. Pero la comida, el tipo de comida, Claro. su, su manera de construir su casa y también sus manifestaciones artísticas, que es precisamente el tema. Recordemos que la cultura es más allá de la acción de hacer arte, pero específicamente sí nos vamos a referir a qué es la cultura artística, es decir, la que está relacionada con el arte y vamos a ahondar en cada encuentro sobre las diferentes disciplinas artísticas, la música, el teatro, la danza, todo lo referente a los saberes e interpretaciones del arte. Así Excelente. que, si tienes que alguna Así es, pregunta. profe. Sí, ya usted me dijo un poquito, pero quiero que usted nos especifique cuántas manifestaciones culturales existen exactamente, ya que en este tiempo todo lo que vemos es arte, pero puede ser confuso, como hablamos en el programa pasado, Exacto. porque hay ciertas cosas que no son artes. Bueno, vamos a primero a definir el por qué son infinitas las manifestaciones culturales. Primero, como ya te antecedía, si el hombre es el creador, si es todo lo que él hace el hombre de manera positiva sobre la tierra, recordemos que es todo lo que tú haces de manera creativa y que aporte. Por ejemplo, yo voy otra vez al hombre primitivo, el famoso arte rupestre. El hombre tenía una idea, el hombre quería salir a cazar y con sus concepciones de la religión y con su concepción de su imaginación, pues pintaba, vamos a suponer, sobre las cuevas precisamente, eh, la casa de búfalo. Y él estimaba que con eso él iba a tener éxito en esa aventura de la cacería. Sin embargo, dejó plasmado una obra de arte, una obra pictórica. Pictórica, sí. Es decir, es una manera de manifestarse. Entonces, el hombre primero ni se preocupa, en sentido general, si está haciendo una cultura, es que él tiene que expresarse, él tiene que realizarse. Si pasamos de los harapos al cuello y corbata, ha habido una evolución en la historia del traje. Y la historia del traje, pasando por Luis XV, Luis XVI, el rococó, el barroco, todo eso ha respondido ¿qué? A un sistema social, a una identidad social. Entonces, hay tantas manifestaciones de la cultura como tantas manifestaciones de la sociedad existen. El tipo de gobierno, el tipo de, o sea, la forma de habitar entre de las personas, todo eso que hace, trae por consecuencia un modo de expresión de los seres humanos. Entonces, las manifestaciones de la cultura son infinitas, vuelvo y repito, ni siquiera hoy, ahora mismo podemos decir, tenemos tantas, aunque hay un estudio de un ayuntamiento, de un ministerio de cultura, tenemos tantas manifestaciones culturales, sí, es posible que tengas localizadas tantas manifestaciones culturales, pero es posible que ya haya una comunidad que esté, o sea, trabajando de una manera diferente. La manera de trabajar diferente ya es cultura. Ciertamente, Luis Orlando, que también por eso se le pone el apellido, no solamente la cultura de un país, sino de una época. No solamente de una expresión artística, sino también de un personaje. El ciclo de Pericles, que es una expresión, o la época victoriana, Exactamente. que son expresiones de una época. Por eso, si es la pertinencia, me ayuda a comprender si necesariamente la cultura, por eso no va sola la palabra en sí, sino que lleva ese apellido. Va acompañada para que puedas comprenderse, situarse en un contexto y podamos entender a qué te refieres de manera muy puntual. Ejemplo, la cultura barroca, ya que tú estás mencionando periodo de la humanidad.
vamos primero a enfocar que para que haya una manifestación cultural, tiene que haber una manifestación social. Entonces, como hubo barroco, como hubo manierismo, como hubo rococó, como hubo renacentismo, ok, vaya, vamos a explicar mejor el renacentismo, que es la oposición al medioevo, donde el hombre se preocupa por reafirmarse como ser humano en oposición a la cultura que había implementado la iglesia y que había impuesto a la población. Entonces el hombre reacciona con el renacer. Renacimiento es un estilo indiscutiblemente que responde a una concepción ante todo ideológica y estética. Entonces, ¿ves? Ahí se manifiesta. Sobre todo filosófica. Todo, es que todo realmente confluye. Entonces, al final, la justificación de la expresión de un modo de cultura artística está detrás de un sistema político, un sistema social, y el hombre reacciona a través de su modo de expresarse, que es el arte. Como me convoca también Luis Orlando, que nos acompaña en esta tarde, por supuesto en esta Televisión del Este, en Radio Bávaro 90.3, conversando sobre esos aspectos que tienen que ver con la promoción cultural, tan necesaria en este país, que es aparentemente intangible los resultados sociales que se dan en una nación, pero sí la vista, la experiencia sobre ese aspecto. Sobre todo un personaje. Tiene necesariamente, Luis Orlando, que existir la voluntad política. Un presidente, por ejemplo, si no hay renacimiento sin los Medici, no lo hay. Sin ese estilo... Sí, ciertamente, si no hay ese arte victoriano, sin la reina Victoria. Es decir, que tiene que existir. Y así es. Y no hay ballet sin Luis XV. Ciertamente. Entonces sí prevalece, aparte de la necesidad, es una necesidad, y me dice, acompañado de esa pertinencia, la voluntad política que tiene que existir, la necesidad. El arte es una expresión también de una necesidad de crear, de mejorar, justamente cosas positivas para el ser humano, funcionales, universales, que respondan no solo a una época, sino más allá. Sí, pero te voy a aclarar algo. Indiscutiblemente que hablando de la voluntad política puede estar a favor o en contra de alguna manifestación artística, pero lo más importante que tiene el artista como creador es su libertad de expresión. Incluso hay obras que han trascendido por oponerse a un sistema político, por oponerse al gobierno. Simple y llanamente al artista no lo detiene nadie. O sea, el artista es alguien que cuando siente la necesidad de expresar a favor o en contra, lo va a hacer. Aún siendo acusado, condenado, hay muchos ejemplos de personas que han tenido que pagar el precio de hacer un arte en contra del gobierno, de la posición, digamos, de la visión social de una época. Entonces, lógicamente, hay cánones, hay códigos, patrones que te imponen, o sea, los aspectos gubernamentales, pero el artista no cree generalmente en eso. Te voy a poner otro ejemplo, la llamada cultura, o sea, el arte folclórico, que se traduce como sabiduría de pueblo. ¿Quién detiene eso? Entonces, mientras en las élites se están bailando los grandes salones, en los suburbios están haciendo un arte auténtico de pueblo. Como la 42, por ejemplo, profesor. No me toques eso. No, mira, vamos a hablar de un ejemplo más bonito. Ok, Sí. pero estamos hablando de manifestaciones. Sí, pero... Continúe, profesor. A ver, te voy a poner un ejemplo concreto. Sí, cómo no. Y no te voy a hablar de cultura dominicana ni de la cubana, sino, por ejemplo, el tango. El tango, que hoy es un baile de élite, de salón, no inició así. En un tablado. Inició en los suburbios entre, o sea, Uruguay y Argentina, pero fundamentalmente en la parte de Argentina. Tú sabes que está el río que los divide, y ellos son una nación dividida por un gran río. Y la música lo unió. El río de la Plata. La música surge, oye, por precisamente personas del sector, personas que no eran de la élite, incluso inmigrantes, ¿ok? Que simplemente venían de diferentes lugares, y incluyendo hasta el factor negro. Había de todo un poco. Y esa música, bueno, el tango era totalmente mal mirado porque era un baile sensual. La mujer que bailara tango eran prácticamente calificadas de prostitutas.
El ¿Ves? origen, Y entonces es el origen de lo auténtico. claro. Y al final, ¿qué hizo la alta sociedad? Lo asumió. Y hoy es el tango que conocemos. Pero antes de Gardel pasaron muchas cosas. Esa es la bachata que conocemos La y el merengue. bachata. Ok, también pasó con el merengue. Claramente, Con la bachata también. ciertamente que la imposición, esa divulgación cultural, por ejemplo, en la época de José Stalin, la imposición de una cultura, prevaleció otra cultura. Por eso que el folclore nuestro y la música prevaleció sobre la imposición de Trujillo en una etapa. Y es la que prevalece sobre todo cuando no la tenemos, la inventamos. La salsa en Puerto Rico. Mezcla esas tres culturas. Ya los que nacieron, los boricuas que nacieron en Nueva York, combinados con los cubanos y los dominicanos, y un italiano en el medio, crean lo que conocemos como un concepto que dice que es mercadológico. Pero realmente la salsa es la que conocemos. Pero fuera de esos elementos, ¿verdad? La necesidad de crear. Sobre Entonces, todo aquellas, sí. aquellas que no son tangibles. ¿Cuáles son aquellas artes que consideramos, porque los tangibles son la Lo que podemos escultura, la tocar. pintura, pero ¿es la poesía arte? Claro que sí. Pero te voy a explicar algo sobre lo tangible, volviendo a la cultura, no al arte. O sea, lo tangible se refiere a todo el sistema de pensamiento. Por ejemplo, la religión es cultura. Tu manera de creer, hasta tus miedos. Si tú te criaste con oscurantismo, con supersticiones, porque se transmite además de generación en generación. Sí. Entonces, esa es cultura no tangible, que no siempre es arte. ¿Por qué razón? Porque simplemente un sistema de pensamiento genera una ideología, y una ideología es también cultura. ¿Ok? A ver, si tú te crías en un ambiente machista, en el cual te han enseñado que la mujer es tu esclava, tú la callas, eso tú te lo transmites a tus hijos. Entonces, eso es un aspecto tangible de la cultura y no es arte, es una expresión de la manera de ser del hombre y lo va transmitiendo de generación en generación. Entonces, ¿Ok? sí, profesor, yo no puedo dejar pasar esto, porque como estamos hablando de que la cultura, del arte y todo lo demás, de hecho tocamos ese tema, de hecho tocamos el tema del tango, la bachata, que Ajá. era no bien vista en aquel tiempo, Por supuesto. y ahora a nivel mundial, ¿quién no quiere aprender a bailar bachata? Y no puedo dejar de pasar este momento para preguntarle, ¿puede ser que en un futuro lo que nosotros tenemos aquí, que supuestamente nació aquí en una esquina, tres tigres bailando y ahora está mundial, de hecho artistas de renombre quieren venir a grabar en la 42, porque no vamos a tapárselo con un dedo? ¿Es eso cultura, es arte y cultura o qué es el arte artístico o la cultura artística? Porque Ok, acláreme mira, ese punto. Vamos a aclarar algo. La expresión del hombre, como ya decía, es totalmente libre. Pero el arte no es sinónimo de cultura. No todo lo que se hace culturalmente es arte. Okay. Sí es una expresión de cultura. Por ejemplo, a ver, como ahorcaban a las personas, ¿verdad? Sí, la Inquisición. La Inquisición La y forma todo como eso era una práctica. Una práctica, y al final era una práctica cultural negativa para el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre tiene manifestaciones que no llegan a la categoría de las bellas artes. Okay. Sí, porque ella es disciplina, pero también puede ser un arte, de forma. A ver, la cultura folclórica, por ejemplo, tiene muchas variantes. Y nace de los barrios marginados, de las personas que prácticamente no tienen el derecho a veces a tener una verdadera convivencia decorosa y decente. De ahí pueden salir muchas cosas que trasciendan, pero quizás pueden otras no trascender, porque no tienen la excelencia en la elaboración, en su manera de realización. Entiendo. ¿Ven? ¿Okay? Muy técnica. Totalmente. Entonces, ¿qué puede pasar? Hay un populismo y una popularidad. Te voy a poner un ejemplo ahora sí, hay mismo. que diferenciar entre arte popular o cultura popular y el arte. Es que lo popular no es sinónimo de excelencia. Muy bien. ¿Estamos claros? Los mejores artistas ahora mismo no son los más populares. No. Siempre ha sido así. Y, sin embargo, está trascendiendo lo vulgar, lo chabacano, lo que no tiene calidad
desde el punto de vista de elaboración musical, y es lo que se está volviendo popular. No quiero citar nombres para, por favor, no irnos por una línea. Estamos, pero- hay que citarlo para que la gente Pero te sepa. voy a poner un El ejemplo. dembow, que Ok. es algo barrial que no trasciende porque incita al robo, a la violación, al consumo de sustancias Sí, pero que prohibidas, musicalmente no tiene etcétera. excelencia. No lo exactamente del ámbito de en la técnica. ¿Estamos claros? Ni tampoco estamos valorando, ¿verdad?, el arte o lo popular o lo barrial o lo urbano, porque era realmente urbano lo que hacía Luis Díaz, era una expresión de lo popular. En fin, la expresión popular manifiesta barrial en el folclore, en el carnaval. ¿Es el carnaval una expresión cultural de esos pueblos, de esas comunidades? Por ejemplo, la forma como hace su carnaval, Los famosos personajes, claramente, Robalina, todo exacto. eso. El Eso es una diablo expresión cojuelo. cultural. Son expresiones Claro que culturales. lo son. Lo son, profe. Sí, porque lo sí. confunden. Hay gente que dice que eso es Satanás y que eso no es cultura. Perdón, la religión es cultura. Ok. Está claro, o sea, Aunque, escucha, aunque seamos evangélicos o, no quiero mencionar lo otro, Ujú. de todas maneras es una expresión de la cultura. ¿Estamos claros? sí, la Porque religiosidad. es una manera de accionar el hombre, de transmitir sus ideas, sus sentimientos, sus valores, sean buenos o malos, porque están los buenos y los malos valores. Entonces, sí es cultura. Recuerden que no todo lo que se produce es excelencia. No todo lo que se produce es bueno, pero hay que reconocer que es una obra del hombre. Entonces, a ver, no podemos negar que existen los buenos valores y los malos valores. La cultura rock, por ponerte un ejemplo, el metal, el rock sinfónico, ¿ves? Hay una diferencia. El rock sinfónico es el rock con orquesta, como el jazz cuando entró en la etapa del No, swing. con Freddie Y Mercury. precisamente. Freddie Mercury le dio esa con connotación Queen, a rock. ¿verdad? Queen. Perfecto. Queen. Ahora vamos un momentico a hablar, digamos, de Beethoven, de Bach, de Schubert, de Mozart. Nadie conoce a esas personas. Y son excelencias del arte. Recordando que en su ¿Sí o no? época eran celebridades. Precisamente. Se trataban como celebridades. ¿Y ahora qué pasa con ellos? Claro, ¿Quién lo conoce? no, simplemente son referentes. Pero sembraron la base, por eso es cultura clásica. Pero no son para todo el mundo como Claro, referentes. no, pero Hay que ya tener eso- conocimiento. claramente, El ya- violinista del diablo, ya- por ejemplo, que fue muy famoso. en su pero tiempo. ya es otra cosa que necesita una cultura musical para tú poder entender a Mozart. O ve que Paganini no era el... Paganini, Nicolao Paganini no era el violinista del diablo. Así le pusieron. Sí, pero independientemente eso era para desmontar y montar otro artista, como el enfrentamiento entre artistas de la época. Pero fueron esos elementos que citó él, que necesita ser aclarado, que me ayuda a comprender que la religiosidad popular dominicana, la caribeña, sobre todo la cubana, ¿es una cultura o no es una cultura? Claro que sí. Tú hablabas de la salsa. Yo te voy a decir el verdadero origen de la salsa. Primero, la salsa es una etiqueta. La salsa se vale del patrón rítmico que se llama son cubano. Y el son cubano nació en las Lomas de Oriente. Ajá, los dominicanos decimos que es aquí. Bueno, porque la mateadora, la Los historia, no boricuas vamos a también. fajarnos por eso ahora. Los Porque al dominicanos. final los dominicanos Es saben, una combinación. a de ver, los muchos dominicanos elementos saben como la que es salsa. cubano. Pero de todas maneras, No, pero tú sabes como la salsa, que es la combinación, cuando se dan esos elementos, sí, que porque la salsa utiliza al final de Sí, todo un poco. claramente. Pero lo que define un género es su patrón rítmico. Claramente. Sácale toda la instrumentación que Sí, pueda que- tener Juan Luis pero- Guerra, que para mí es el de mayor elaboración aquí en este país. Bien, al final hay un patrón Sí. que te dice de escucharlo simplemente que es merengue. Y ahora te voy a decir algo. Interpretado por cualquier oído. El patrón rítmico es el que define el género. Te voy a decir algo. Lo único positivo, quiero hablar. Bueno, lo más positivo que tiene el reggaetón es que sí es un patrón rítmico. ¿Te das cuenta? O sea, Sí. es un patrón rítmico identificable, auténtico. Entonces, el son en su patrón rítmico originalmente surge en las Lomas de Oriente. Luego lo llevan a La Habana y en La Habana le empiezan a incorporar elementos, los bongos, el tres, la guitarra. Entonces, lo que pasó con la salsa específicamente es que renovaron el son desde el punto de vista de sonoridad. Entonces, le incluyeron instrumentos que no eran habituales, o sea, el son cubano se había quedado en el conjunto de las 4 trompetas y era una sonoridad que ya le caracterizaba, el conjunto de chapotín, todas esas cosas. Y la salsa lo enriquece.
Y entonces es donde, incluso es un término comercial, como tú decías, que surge de un programa en Nueva York, por decirle de alguna manera, o sea, por decir esto está picante, esto está sabroso. Entonces dijeron salsa. Y lógicamente, los puertorriqueños, que son muy inteligentes, y además son mis hermanos. Somos un pájaro de la misma. Se lo agradecemos. ¿Tú sabes por qué? Porque actualizaron esos cubanos. O sea, nosotros, y te lo digo así, nos habíamos quedado estancados en la actualización del son. Y ellos lo hicieron. Entonces, ese valor hay que dárselo a Puerto Rico. Qué chulo eso. Con Luis Orlando, profesor cubano, que ya es parte de Verón, vamos a ir a aquel aspecto también de la cultura, en este caso la musical, que tiene que ver también que no es estática su evolución, si es una constante o simplemente se muere con el artista. Pero cuando regresemos, porque vamos a una pausa y cuando regresemos, seguimos hablando de esa forma, en ese tono, porque lo necesitamos para educar. En breve regresamos. Esta es la línea para comunicarte con nosotros.